Le damos gracias al Todopoderoso por el gran honor y privilegio de poder enseñar la palabra. Esta tarde estaba haciendo un estudio en inglés acerca de, se llama el Miss P, Pit P. Tengo que decirlo bien. Pit P ritual. Eso no es lo que voy a cubrir hoy. Lo que voy a cubrir hoy es acerca de la parasha, pero indirectamente. Vamos a hablar acerca del libro de la porción, pero en referencia a la legalidad de quienes podían declarar y considerar las cosas santas. Me gustaría que fuéramos al capítulo 23 del libro de Levítico. Y lo que me gustaría es hacerlos y caminarlos a ustedes por la vía legal, no religiosa, no opinión, sino la vía legal, bíblica, del por qué y cómo y quiénes tienen la autoridad que Dios mismo delegó para que algunas personas pudieran efectuar su oficio, un oficio establecido, consagrado por el mismo Eterno. Ahora, yo entiendo y sé que muchas de estas cosas son argumentos dentro del cuerpo del Mesías. Por favor, la intención no es argumentar, es presentar información y que la audiencia tenga el discernimiento para poder entonces validar la información, asimilar la información y poder entonces entenderla mejor. El problema que estamos teniendo con la audiencia, que estamos siendo muy reactivos, la reacción de poder establecer algo nuevo y descartando lo que Dios ha establecido. Una de las cosas que yo he podido ver en los últimos 26 años que llevo haciendo esto, que todos pasamos por el mismo proceso. Comenzamos corriendo, nos cansamos. Cuando nos cansamos llegamos a un lugar donde tienes tres opciones. Bien a lo left field, como decimos en inglés, a la izquierda, algo en el medio y a la derecha. A mí me llegó ese momento, like a fork in the road. Yo tenía que escoger a dónde yo iba a ir. Especulación, mi propia revelación y las cosas quitando y añadiendo bíblicamente para poder yo estar contento con mi dogma y con mi revelación personal. Esa es la izquierda. Después tengo el derecho, que es más difícil, más tedioso, cuesta tiempo y cuesta más de tu compromiso al Eterno porque tienes que hacer lo que Él dice, aunque tú no quieras. Y después está el de la derecha, el cuasi sincretismo, la cual tú agarras elementos de verdad y los combinas con cosas de otros sistemas y creas tu propia secta, religión o creencias. Y ahí comienza lo que es el tug of war, lo que se llama la competencia por el honor y quién está correcto. Pero nos olvidamos de un dato muy importante. El que manda aquí es Dios. Y el que determina la póliza de su gobierno y de su reino es Él. Y nosotros nos hemos olvidado que somos siervos del Eterno. Estamos tan pendientes. Y yo siempre he dicho que algunas cosas podemos tolerar, pero hay otras cosas que la santidad y las cosas santas, yo creo que deben ser defendidas por todo el reino de Dios. Cueste lo que cueste. Porque estamos defendiendo las cosas santas de Dios. Si son una teología mía es una cosa. Pero si son cosas que Dios ha establecido como algo santo, establecido como algo que Él dio su palabra, que Él hizo juramento para establecerlo, tenemos que tomar la vía central y mantenernos enfocados en lo que el Eterno dice porque Él es el que manda y nosotros no. Y tristemente pues a veces nos encontramos en un lugar que tenemos que tomar esa decisión. Entonces esta tarde yo lo que voy a hacer es leer estos primeros versos, especialmente los primeros dos, lector, y después comienzo con la información de un estudio que ya yo tengo hace tiempo. Por cierto, lo pueden ver aquí. Lo había hecho hace... toda esta información que yo tengo acá, que la había hecho hace 1 año y medio. Y la tenía en mis notas de logos y la puse en un PowerPoint para que podamos aprender juntos. ¿Ok? Sí, lector, versículo 1 y 2, por favor. El Señor habló a Moshe. Habla a los israelitas y diles: las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Ok, la función del pueblo de Israel es proclamar, no declarar, no cambiar, no determinar cuándo usted se va a presentar a los tiempos santos señalados por el Eterno. Eso es lo primero.
Entonces, la pregunta es, cuando comienza con las fiestas, una de ellas obviamente el Mikre Chodesh, que son las santas convocaciones, en este caso el Shabbat, comienza con la convocación del Shabbat. Si vamos al capítulo 28 del libro de Números, se encuentran los musaf, las adicionales, las ofrendas adicionales. Y cuando leemos el versículo 6, el versículo el versículo 10. ¿Se puede leer, por favor, pastora? Lector. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. Quiere decir que cada santa convocación, el Shabbat, panes y levaduras, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot, están combinando el templo, el altar, el sacerdocio, manipulación de la sangre, en conjunto con la observancia del pueblo de la fiesta. Quiere decir que para celebrar la fiesta en el tiempo bíblico requería una ofrenda de cada uno de ellas por razón de kedusha, de santidad. La sangre de ese animal tocaba el altar, y todo lo que toca el altar, de acuerdo a Números, libro de Hechos, libro de Éxodo, capítulo 29, nos dice que es santo. Entonces la pregunta es, ¿quién y por qué los sacerdotes tenían la autoridad de santificar las santas convocaciones? Esa va a ser la tesis de hoy. ¿Ok? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Quién le dio esa oportunidad? ¿Por qué le dio esa autoridad? ¿Cómo se puede probar, validar, ratificar y entender que fueron consagrados, dedicados, fueron ungidos, fueron rociados con sangre, la sangre tocó el altar y nadie puede revocar ese llamado, ese oficio? Esa es la razón porque estamos entrando a lo que se llama the Holiness Code. You have any batteries, by any chance? Yo sigo con lo que tú haces. Gracias. ¿Dónde estaba? Entonces, como estamos en las santas convocaciones, tenemos que investigar esto. Vamos a hacer un análisis bíblico legal. Empezamos temprano, gloria a Dios. Voy a tomar todo el tiempo. Para mí, pienso que este tema es importante. Lo he repetido varias veces, pero generalmente pues me gustaría volver a repetirlo. Aquí lo que queremos hacer es defender lo que el Eterno dice. Que no mi dogma, no mis ideas, porque yo en los últimos 20 años he tenido que cambiar mucho porque mis ideas iban en contra de lo que la palabra decía. Okay, entonces he tenido que aprender a decir, ok, usted manda, Señor, ¿cómo le sirvo hoy? Vamos a seguir acá. Entonces, el sacerdocio como Jucat Olam o Jok. El Jok o Juká es un estatuto perpetuo. Usted sabe que en la red ha habido un argumento acerca de la palabra Olam, de la palabra para siempre. Y sí, es verdad que la palabra para siempre puede determinar un tiempo establecido. Sí, eso lo sabemos. Gracias. Thank you so much. Lo interesante es que cuando dice Jucat Olam, ya no es un tiempo solamente establecido, ahora es un decreto establecido, que mientras el rey que lo decreta vive, ese decreto prevalece y permanece. Ok, eso es lo que podemos entender y lo que debemos entender. Por cierto, esa es la razón por la cual Yeshua no puede oficiar en la tierra. Hebreos lo dice, que si estuviera en la tierra no fuera. Hebreos capítulo 8, versículo 4, por favor. Estoy inspirado, como decimos en Puerto Rico. Tengan paciencia conmigo, porque esta es mi pasión, hablar de las cosas santas de Dios. Amo el templo, amo las cosas santas del Eterno. Estoy aprendiendo cómo manejar la información, cómo validar la información. Pero yo pienso que las cosas santas debemos nosotros defenderlas, porque son de Él. Léalo, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Perfecto. Quiere decir que la base fundamental del sacerdocio arónico no es meramente hereditario, es pactual y eterno. Desde el principio, Adonai estableció el sacerdocio mediante lenguaje jurídico irrevocable. Esa es la clave, ¿verdad? Desde el principio, ¿ok? V'haita lechem
que es una lejukatolam, lo que dice ahí en el hebreo. Y le será el sacerdocio como estatuto perpetuo. Ahora, es interesante que bíblicamente no solamente te da un vocabulario legal. 12 veces la palabra jukatolam se encuentra. Y las 12 veces está relacionada con las cosas santas del templo. Está con lo que se llama lo de Pesach, está con el Shabbat, está con lo que es Yom HaKippurim. Búscalo, Daniel, búscalo rapidito las veces que Jukatolam aparece en el texto y con qué está relacionado. Todo está relacionado con el Beit HaMikdash, el templo. Cuando eso ocurre, nadie lo puede revocar. Nadie tiene la autoridad de revocarlo. Ahora, la condición del oficio es la obediencia. Para mantener la bendición dentro del oficio es la obediencia. Pero ningún hombre puede revocar lo que Dios establece como un jukatolam, como un decreto eterno. Por cierto, Éxodo 29:9, ese es donde estamos hablando. Y ahora vamos a leer número 25:13. Cuando habla acerca, tendrá para él y para su descendencia después de él el pacto de un sacerdocio perpetuo. Usa la palabra jukatolam. Ok, a ver si lo puedo leer bien acá. Vejaitalo ulasao ahagón brit que una olam, que jukatolam. Está hablando que tendrá para él y para su descendencia después de él un pacto de un sacerdocio perpetuo. Entonces, ¿por qué decimos que el sacerdocio ya fue abolido, eliminado, cuando el mismo Eterno dice que es eterno? Daniel, el micrófono, por favor. Lo puedes citar. Da la cita y a qué se refiere. Dice que aparece aproximadamente 20 a 25 veces. Uy, yo dije que era 12. Okay. Y 15 a 18 aparece en contexto de sacrificios rituales. Por ejemplo, Éxodo 12:14 al 17. Levítico 16:29, 31 y 34 al día de la expiación, Yom Kippur. Al sacerdocio y funciones levíticas, Éxodo 28:43, Éxodo 29:9, Levíticos 3:17, Levíticos 6 al 7 en relación a leyes de sacrificios. Pureza ritual y regulación sagrada, Levíticos 10:9, Levíticos 24:3, fiestas sagradas, Levíticos 23, varias menciones, y elementos del santuario tabernáculo, Éxodo 27:21 de la lámpara perpetua. Quiere decir que hay bastante evidencia. Por cierto, por favor entiendan algo. Cuando yo enseño, yo no quiero enseñar mi opinión primero. Yo te puedo dar mi opinión, pero por eso estamos tratando de cambiar lo que era la presentación que estamos haciendo con los estudiantes del camino. Porque yo quiero que tú tengas la información, tú la puedas ir a buscar y lo puedes validar. Ok, los tiempos de mi revelación personal conmigo se acabó. Yo entiendo que hay revelación que el Eterno nos enseña, porque hoy mismo yo pude ver algo en la porción que enseñé en inglés que yo nunca había conectado anteriormente. Pues entonces obviamente el Eterno está revelando, pero tiene que ser a través de algo que es tangible, algo que es verdadero, algo que es real de acuerdo a la Biblia, que no va en contra del contexto bíblico, en contra de la legalidad bíblica. ¿Me siguen? Entonces la palabra jucat, si solamente dijera olam, pues yo puedo entender el argumento. Es solamente por cierto tiempo. Perfecto. Entonces sí que hubiera un problema teológico y podemos tener un debate y diferentes opiniones. Pero el momento que dice jukatolam cae en una legalidad donde está la jerarquía de un rey estableciendo un juramento, un decreto que usted no puede cambiar. Ni los mismos sacerdotes podían cambiar eso. Cuando nosotros que no entendemos la legalidad bíblica, esa es una de las fases dentro de este movimiento, sea mesiánico, raíces hebreas, o la que se quiera llamar la gente, o el cristianismo dentro de raíces hebreas, no importa lo que sea, hay un problema. No estamos entrando en la legalidad bíblica. Por eso es que todo el mundo está regado interpretando de la manera que ellos piensan. Y yo lo entiendo, pero el judaísmo no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque el judaísmo en el Shabbat están unidos, en la fiesta están unidos, en el respeto a los Kohanim están unidos, porque es ley. Esas cosas son kadosh. Y el judío tiene costumbre, tiene sus reglas, tiene sus tradiciones, yo entiendo, pero cuando tiene que ver con las cosas santas es una cosa diferente. Y yo lo he podido ver porque he estado en Israel y lo he podido ver. Ahora, es interesante que ellos argumentan de las costumbres.
Los Ashkenazi no les gusta lo que los Sefardim hacen, ¿verdad, Rafi? Y después están los Mizrahi, y entonces no les gusta lo que los Ashkenazi, los Yemenitas no les gusta tampoco, pero eso son costumbres. Pero cuando viene el Shabbat, todo descansa. No hay ese argumento. Entonces, ¿cuál es el problema entre ellos y nosotros? Que nosotros llegamos ayer y estamos aprendiendo y no queremos instrucción y no queremos dirección. Por ende, estamos aislados, estamos solos tratando de aprender. A mí me pasa, es parte del proceso. Levítico 23 son las santas convocaciones y la autoridad sacerdotal, obviamente son ellos. Un ejemplo, Levítico 23, versículo 9, por favor. Y no voy a explicar esto de nuevo porque lo he explicado 1000 veces y siempre me hacen la misma pregunta. Tengo 4 estudios de este tema y me siguen haciendo la misma pregunta. Con todo respeto a mi audiencia, a la cual yo quiero mucho, vean los estudios. Queremos el 7-Eleven con los maestros, algo rápido, entra, compra y te va. No, pero vayan al estudio. Levítico 23, por favor, versículo 9. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¿A quién? Al sacerdote. Ok, ya ahora no pertenece a los israelitas. El texto implícitamente te dice a los Kohanim: ya usted no puede tener una opinión, ya usted no puede cambiar nada, porque pasó de la área profana de Israel, hablando común, a los santos, a los kadosh, porque envuelve ¿qué? Tienen unas ofrendas. Pues siga leyendo y le voy a mostrar lo que es. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla de delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai. Eso está hablando en el altar. ¿Dónde lo hacían en el altar? Si este es el altar, este es el oeste, sur, norte y este. ¿Dónde era que tenía que tocar la canasta del Omer para que entonces oficialmente el nuevo grano se pudiera comer? Pues porque todo el mundo argumenta acerca de cuándo comienza el conteo, pero no conocen el ritual que apunta al comienzo del conteo. Pero tiene que pasar por un ritual de transición de lo profano, porque ese grano no es santo hasta que esa canasta toque el altar, porque todo lo que toca el altar es santo. ¿Qué esquina? ¿Cuál es la esquina? El noroeste, noroeste, noreste, el sureste o el suroeste. ¿Cuál? Suroeste. Tocaba la canasta, ahora es oficial, te puedes comer grano nuevo. Quiere decir, ese es el ritual, no sé por qué. Es como si la sangre se manipulaba de diferentes formas. Basado como tú manipulabas la sangre, se sabía qué tipo de ofrenda era. Entonces, el momento que esa ofrenda se le daba al sacerdote, ahora no es ni su opinión, ni la mía, ni la de él, ni la de él. De cuando usted piense cuando el conteo comienza. Tienes que ir ahora al ritual cuando lo hacían en el templo, porque ahora es kedusha, es santo, ya no es común. Cuando lo cambias a tu conteo, ahora estás haciendo de acuerdo a tu propia voluntad, y eso es usurpando la autoridad de las cosas santas. Un problema grande. Podemos tener midrash, conversación de diferencias, pero debiéramos hacerlo al mismo tiempo. Aunque no estemos de acuerdo, porque es ley. ¿Ok? Siga leyendo. Por favor. Y el sacerdote mecerá la gavilla de delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Adonai. Ok, ¿ve? Ahora hay que ofrecer un animal. Quiere decir que ya esto no puedes hacerlo como tú desees, porque trajeron el canasta, la presentaron en el altar, trajeron el animal, lo degollaron, la sangre es manipulada y ahora es santo kadosh. De ahí comienza el conteo. Ahora tienes que ir a buscar cuándo se hacía ese ritual en el templo. La gente no quiere aceptar eso. Tenemos un recurso primario que lo vio, que estuvo allí, que era sacerdote, vivió en el primer siglo. No, eso no es así. Josefo lo dijo. Para otras cosas Josefo es bueno, pero para la evidencia de cuando se hacían las cosas en el templo, que va en contra de nuestra teología, es malo. Tenemos un problema. Somos igualitos que los israelitas en el desierto. Dura servicio. No queremos aprender. Entonces, vamos a seguir. Ezequiel 44, versículo 15 dice, por favor lo puede leer. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el servicio de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí,
ellos se acercarán a mí para ministrarme. ¿Cuándo ocurrió ese evento de que está hablando Ezequiel allí? Está hablando del tiempo de David y el tiempo de Abiatar y Sadoc, los dos sacerdotes que estaban a cargo del tabernáculo en Gibeón y el altar del pacto, el arca del pacto que estaba en la ciudad de David, en el tiempo de David, antes de Salomón ser entronizado. Habían dos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el arca del pacto no puede estar sola. Estaba al norte o arriba del Gihón, que Eli Shukron nos llevó allí. ¿Tú fuiste conmigo? ¿Qué? Entonces, ahí estaba el arca del pacto y el tabernáculo donde se hacían las ofrendas en el tiempo de Salomón. En el tiempo de David era en Gibeón, 2 millas al norte de Jerusalén. Cuando David está muriendo, Adonaya, uno de los hijos de David, él va y recluta a Abiatar. Abiatar lo unge como rey. Pero Dios no había escogido a Adonaya para ser rey de Israel. Eso es traición en contra de Dios, porque Dios es el que determina. El sacerdote no lo determina. Es Dios le dice al sacerdote a quien quiere que unja. A Sadoc fue fiel a David y Dios escogió a Salomón y Sadoc ungió a Salomón. Por ende, ahora ellos fueron fieles porque hubo traición en el reino. Abiatar fue exiliado, Adonaya más tarde muere. Y por cierto, Jeremías, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, te dice que Jeremías era descendiente de la gente que vivía en Anatot. Jeremías era descendiente de la línea de sacerdotes de Abiatar. Ese es el evento aquí. Entonces aquí Dios está diciendo, no, cuando regresemos, la fidelidad de Sadoc, ellos van a hacer mi trabajo ahora. Entonces, la implicación teológica, Dios no canceló el sacerdocio arónico cuando Abiatar hizo traición contra David. Dios no canceló el sacerdocio cuando Elí y sus hijos traicionaron a Israel. Dios no canceló el convenio cuando el pueblo de Israel, cuando los sacerdotes eran infieles a Dios, porque el oficio que Dios le había dado es un jukatolam, es un decreto eterno, ratificado con sangre, fueron ungidos con aceite, fueron consagrados con sangre, rociando con la sangre. Comieron una comida de convenio 7 días a la puerta del tabernáculo. Tanta evidencia. Y todavía hay gente diciendo que el templo fue descartado, que los sacerdotes han sido descartados. Tristemente no estamos viendo el aspecto legal bíblico. Y me gustaría que me siguieran dando la oportunidad de presentar mi tesis. Vayan y argumenten después. ¿Ok? Pero les voy a pedir un favor. Si no están de acuerdo conmigo, ¿pueden hacer algo? Presenten su tesis. Eso de agarrar un pedacito del video mío con mi imagen y después parar el video, cuando no le da oportunidad a todo el contexto de lo que digo para hacer una reacción, maduren, por favor. Eso no es academia. Eso es buscando razón para estar correcto. Si lo vamos a hacer, háganlo correcto. Presenten toda la información y usted presente la suya. Al menos que sea un debate. Y ahí hay una oportunidad para los dos lados. Creo que es justo, ¿no? Porque estuve 5 horas preparando esto hoy. Yo creo que por lo menos me den la oportunidad de presentar la información. Es only etiquette. Se llama, how do you say this in Spanish? Ethical ministry and ethics. Ética ministerial. Que nos escuchamos el uno al otro. Y nos damos la oportunidad de escuchar. ¿Está bien? Yo no tengo miedo que no estén de acuerdo conmigo. Eso no es ningún problema. Vamos a hacer una forma que la audiencia pueda crecer y decir, wow, aprendí algo nuevo. Por lo menos que se respetan. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Ok? Dice, Dios no canceló el sacerdocio arónico, lo transfirió dentro del linaje de los hijos de Sadoc, porque los hijos de Sadoc son hijos de Aarón. Entonces está, mira, 4 hijos. Estaba Nadab y Abiú, murieron. ¿Okay? Luego está Eliezer y Itamar. De Eliezer y Itamar salieron un montón de sacerdotes. ¿Sí? Entonces, Elí era de Itamar. Eliezer era el hijo de Aarón. Sadoc es descendiente de Eliezer. ¿Ok? Es de esa línea. ¿Están siguiendo? Quiere decir que son 2 hermanos, Itamar y Eliezer. Hay muchos sacerdotes que vienen de esas 2 líneas. Pero esas 2 líneas son de Aarón. Lo único que Dios escoge a los hijos de Sadoc para el sumo sacerdocio. ¿Ok? Eso no quiere decir que ellos se van a estar
que no van a sufrir de corrupción, porque sabemos que se corrompieron algunos de ellos en la línea de sumo sacerdocio. ¿Me estás siguiendo? Pero el hecho de que un sumo sacerdote esté corrupto no quiere decir que el oficio que Dios ordenó es corrupto. Pues si fuera así, nadie pudiera ser presidente. ¿Cuántos presidentes hay corruptos? No quiere decir que la Constitución es lo que la gente respeta. A veces aguantamos personas que no estamos de acuerdo porque fue elegido, hizo juramento, está en la Casa Blanca y aunque no nos gusta, esperamos 3 o 4 años. Y después se vota por otra persona. ¿Me están siguiendo? A veces tenemos un poquito más de paciencia con el mundo secular que con lo que Dios dice que es eterno. Toleramos más a personas que sabemos que no tienen nuestro interés, pero con las cosas bíblicas que debemos descartarlas rápido. Las cosas bíblicas. Dice, una rama fiel del mismo árbol arónico. Esto confirma que el don permanece en el linaje, aunque la función se regule por fidelidad. El sacerdocio no fue dado a otra tribu, sino reordenada dentro de la misma línea de Aarón. ¿Están conmigo, familia? Yo sé que para ustedes, muchos de ustedes, esto no es nada nuevo, pero tengo que repetirlo, tengo que enseñarlo, tengo que repasar. Porque es algo que estamos haciendo. Yo no entiendo cómo la gente puede leer el libro Levítico y descartar lo que es el sistema levítico. ¿Cómo tú vas a leer el libro Levítico y al mismo tiempo descartar el sistema levítico de los sacerdotes? Es ilógico. Si ya fue abolido, no lo uses. Si fue abolido, no lo uses. Pues no puedes agarrar diezmo. Ni ofrendas tampoco. Can't have it both ways. Okay. Ezequiel 44, versículo 23 al 24, ¿qué es lo que dice? El profeta Ezequiel detalla las responsabilidades específicas que Adonai asigna a los sacerdotes en el templo escatológico. Si puede leer, por favor. ¿Lo puede leer bien ahí? Sí. Ezequiel 44, 23. Enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Les harán conocer la diferencia entre lo impuro y lo puro. Ya va, entonces eso es un problema. Porque de acuerdo a la Torá, lo que se supone que le enseñan al pueblo, lo que es lo santo y lo profano, son los sacerdotes. Actuar como jueces, ¿qué dice el versículo 24a? En los litigios, ellos actuarán como jueces, juzgarán conforme a mis ordenanzas. Y el capítulo 44, versículo 24b dice: guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis sábados. Entonces hay un problema. Si estamos descartando esto, ¿quién nos va a enseñar lo que es limpio e impuro, los mandamientos del Eterno y cuándo son las fiestas señaladas? Todo está conectado con el templo, número 28 y 29. ¿Me están siguiendo? Entonces, número 18, 13. ¿Qué dice aquí en referencia a las primicias y el derecho sacerdotal? ¿Lo puede leer, por favor? Todo lo que primero madure en su tierra, que traigan a Adonai, será tuyo. ¿De quién? De los sacerdotes. Sacerdotes. ¿Ok? Todo el que esté limpio en tu casa podrá comerlo. Está hablando a lo que es pureza, cosa de pureza. Este versículo establece que las primicias, símbolo de lo más sagrado de la tierra, pertenecen al sacerdote por derecho divino. Entonces, ¿por qué el sistema religioso? Los cristianos, el 31 de diciembre, el 1 de enero, ellos tienen ofrendas de primicias. Cuando, por cierto, vamos a estar claros, búscalo ahí, por favor, Google it. La fiesta de Janus. La fiesta de Janus, que es una celebración pagana romana. Cuando el sistema religioso agarra primicias el 1 de enero, o como ellos lo hacen, en realidad están agarrando primicias del Dios de dos caras, si no lo saben. Familia, a veces nosotros caemos en el error. Muchos de los hermanos que quieren enseñar en el sistema religioso cristiano, yo entiendo, porque yo salí de allí, yo entiendo que tiene su lugar y yo entiendo que muchas cosas están correctas, pero vamos a hablar de este tema nada más, que ciertos partes de ese movimiento lo está utilizando para manipular a las personas, ¿okay? No todos los cristianos hacen eso, solamente lo de prosperidad. Y yo puedo hablar de eso porque a mí, yo estuve envuelto en eso y yo caí en la trampa y después me di cuenta que me estaban engañando ciertas personas, no toda la gente. Yo conozco mucha gente cristiana que de verdad tienen buen corazón. Solamente que estamos aprendiendo. ¿Estamos claros? No estamos hablando de la gente, sino del sistema. ¿Ok? Entonces, agarraban las primicias en enero, febrero. ¿Ok? ¿Lo encontraste? Janus, algo rapidito, lo puedes leer. Dice que eran unas prácticas que se llamaban calendario lunario
Inicio del año romano, dedicación a Janus. Y se practicaba intercambio de regalos, buenos deseos, ofrendas como miel, dátiles e higos. Entonces, mira qué interesante. Cuando hablamos de Yom Teruah, oh no, Rosh Hashanah, eso no se puede guardar. Pero después ven la misma gente, 31 de diciembre, 1 de enero. Happy New Year, pero el bíblico no quiere. Pero el romano sí. Cuando el mundo romano guardaba el 1 del año en marzo. Cualquier persona que toma 5 minutos para entrar hoy día en el internet, no es muy difícil, lo puede validar. Ok, y no estamos juzgando a nadie, solamente presentando la evidencia, ¿verdad? Exacto, y le agregaron eso. Todo el mundo guardaba el 1 del año en la primavera. Entonces, vamos a seguir. ¿Pueden los hijos de Aarón dejar de ser sacerdotes? Eso es lo que vamos a investigar ahora. La pregunta central de este estudio: si el sacerdocio fue designado por un Jok o un Jucat divino, ¿okay?, puede ser revocado. La respuesta bíblica es clara y consistente. El don permanece. La herencia del sacerdocio no puede ser quitada del linaje de Aarón por decreto humano ni por falla individual. Ellos pueden ser juzgados por su traición y desobediencia, pero el oficio no lo puede quitar nadie, porque lo estableció Dios, lo ratificó Dios y lo ratificó con sangre. Entonces ya esto es legal, no es teología. La función se regula. El ejercicio activo del sacerdocio puede ser suspendido por impureza, pecado o ausencia del templo. Ahorita les voy a dar ejemplos. La restauración es espera. Okay, es esperada, por cierto. Los profetas anticipan la restauración del sacerdocio en el templo escatológico. Ezequiel 44. No te sorprenda que ahora lo próximo va a ser que el libro de Ezequiel no está aplicado para la era milenial. Eso va a ser lo próximo. Van a eliminar la veracidad del libro de Ezequiel. ¿Por qué lo sé? Porque ya lo hicieron en inglés. Cuando descartan el sacerdocio, abrazan el calendario de Sadoc. ¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad que Dios puso en Jerusalén, la cual dice, donde he puesto mi nombre. Hazte una búsqueda, por ahí dice, donde Dios ha puesto su nombre. Deuteronomio 17 habla acerca de eso. Pero eso no es suficiente. La gente quiere poner el nombre de Dios en el Qumran cuando Dios nunca puso su nombre en el Qumran. El hecho de que, por cierto, no entiendo, abrazan el calendario del Qumran, pero no hacen lo mismo que el Qumran hacía. Se lavaban el cuerpo 5 veces al día, no querían estar casados, estar aislados y vivir solitos y no tener conexión con nadie. Si vas a guardar el calendario, hazlo todo. Porque ellos no tenían la autoridad. La autoridad lo tenía Jerusalén. Por cierto, vaya a Hechos capítulo 20, versículo 16, por favor. Me dice cuando tenga Dani. Léelo, por favor. Dice Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Dios vuestro Dios escogiera entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre. Ok, allí primero fue Gilgal, 14 años. Después fue Shiloh, 369. Después fue Nob, en el tiempo de Saúl. Después fue Gibón y después fue Jerusalén para siempre. Ahí donde puso su nombre, que prevalecerá para siempre. ¿Sigue leyendo? Y eso aparece en Deuteronomio 12:11, Deuteronomio 12:21, Deuteronomio 14:23, Deuteronomio 14:24, Deuteronomio 16:2. Busca uno donde dice que Jerusalén es el lugar donde puso su nombre. Necesito ese, por favor. Si encuentras un versículo que diga que Dios puso su nombre en el Qumran, yo te regalo todos los carros del pastor y los aire acondicionados que él tiene. ¿Lo encontraste? Bueno, aparece acá 1 Reyes 8:29. ¿Qué dice? Que estén tus ojos abiertos sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y 1 Reyes 9:3, he santificado esta casa para poner mi nombre allí para siempre. Ajá. ¿Para Segunda qué? de Crónicas, para siempre. Ok. Segunda de Crónicas 6:6, escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviese en ella. No en el Qumran. Entonces, ¿cómo podemos abrazar un calendario que no procede del orden que Dios estableció? Mire, es posible que la gente del Qumran tengan razón en todo. Ese no es el punto. No es una interpretación teológica, es una legalidad de dónde procede la autoridad. Por ejemplo, ¿alguien puede establecer una ley en Estados Unidos al menos que una orden ejecutiva, al menos que sea el presidente? ¿Quién es el único que puede hacer una orden ejecutiva? El presidente.
ocurrió algo con el último presidente, que había un bolígrafo electrónico, y eso es un problema ahora mismo legal porque no tenía la jurisdicción para hacerlo electrónicamente. Tenía que ser el mismo presidente firmarlo. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, el Dios ha puesto su nombre en Jerusalén. De ahí proviene. Lea ese verso, por favor. Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ok, pero ¿por qué está en Jerusalén? ¿Por qué no fue al Qumran? Vamos entonces a Hechos capítulo 21, versículo... Se me olvidó. Creo del 17 en adelante, no sé. Están en la fiesta ahora. Y Pablo va a hacer un voto, ¿no? Hizo un voto, va a hacer un... Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos... ¿A dónde? A Jerusalén. El capítulo anterior dijo que iba para Pentecostés. Cierto. Llegó a Jerusalén. No fue al Qumran. Ok. Seguimos, gracias. Entonces, puede ser revocado la función de los sacerdotes. Estamos hablando del don. Los dones de Dios son revocados. El caso número 1, vamos a hablar de Nadab y Abiú, fuego extraño. Ellos fueron ungidos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos, colocaron incienso sobre él y ofrecieron ante Adonai fuego extraño, que él no les había mandado. Entonces, no entiendo. Estos muchachos fueron ungidos, fueron separados, consagrados, rociados con sangre, comieron de la comida que Dios les dijo a la puerta del tabernáculo 7 días, el ritual de transición. Y cuando ellos hicieron algo que Dios no le había dicho, murieron. Y el fuego salió de dentro del lugar santísimo. Y tenían la autoridad de estar allí, pero hicieron algo fuera del lugar que Dios no le había enviado a hacer. Y ahora nosotros que venimos de las naciones, llegamos ayer y estamos cambiando calendarios en nombre de Dios, la ciudad de Jerusalén, el templo, y estamos cambiándolo todo. Familia, yo me arrepiento. Como líder me arrepiento. Y tenemos que hacer lo correcto. Por eso comencé los del camino, porque queremos aprender. Yo lo que estoy haciendo es enseñando. Usted valida la información. Te hemos dado 2 versos, le damos los versos. Yo no quiero que usted me crea a mí, vaya y búsquelo. Valide la información. Porque acá, recuerdo que les digo, el que manda es el Eterno. Tenemos que aprender a estudiar estas cosas para obedecerlo a Él. Recuerda que estamos siendo la imagen del Dios invisible a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿no? Yeshua cambió el calendario. ¿Dónde dice que Yeshua fue al Qumran? O que él no hizo lo que tenía que hacer cuando estaba en Jerusalén. Yeshua nunca mencionó nada en contra de ofrendas y nunca en contra del oficio del sacerdocio. Yeshua sí estuvo en contra de la opresión y la corrupción. 2 cosas muy diferentes. ¿Me siguen? Entonces, conclusión teológica: Nadab y Abiú murieron por su transgresión. Sin embargo, el sacerdocio no fue revocado de su línea. ¿Por qué Dios no revocó el sacerdocio en ese momento? No lo revocó. Bueno, hubo juicio para ellos, pero después Dios continuó con Aarón y sus hijos y los que le quedaban. Perfecta oportunidad para revocarlo. Ay, mi hijo Aarón, tú de nuevo, primero en el desierto que hiciste el becerro de oro, y ahora tus hijos aprendieron bien de su padre, haciendo lo que querían. Hay personas que no importan lo que tú digas, cómo lo digas. La evidencia que tú le des siempre van a hacerlo de acuerdo a su voluntad. Ese es el problema de todos nosotros. Y yo estoy aprendiendo a no hacerlo. Y me cuesta. Porque estamos lidiando con estas cosas. El castigo individual no equivale a revocación del don colectivo. Y eso lo vamos a cubrir ya mismo. Caso número 2. Los hijos de Elí. Reemplazo sin revocación. El juicio sobre la casa de Elí se encuentra en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 16 en adelante, pero el versículo 31 dice: he aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. No está diciendo que va a salir de los sacerdotes, porque ¿recuerda Abiatar? ¿Te recuerda Abiatar? Abiatar era descendiente de Elí. Y ahí fue cuando esa profecía en 1 Samuel fue cumplida. Cuando Abiatar, unos años más tarde, se volteó en contra de David y no hizo lo que le placía a Dios. Y ahí fue dado entonces a Sadoc. ¿Me están siguiendo? Pero no revocó.
Los hijos de Elí fueron reemplazados por su corrupción e impiedad. Por cierto, el tabernáculo fue destruido. Perdieron el arca del pacto en la guerra y después el tabernáculo destruido por la abominación que estaban causando los hijos de Elí. ¿Qué hacían ellos? Se robaban los diezmos de lo mejor para ellos y le daban lo peor a Dios. Después se acostaban con las mujeres del campamento cerca. Corrupción total. Y el Eterno dijo, no. Tú nunca corregiste a tus hijos, Elí. Voy a cortar ese brazo tuyo, no van a tener nada. Y por cierto, el tabernáculo no puede estar en tu presencia por el pecado moral. No era porque Dios no respetaba el oficio. Para Él mantener su presencia requiere pureza moral que ellos no estaban brindando. Entonces, para que ellos no pudieran hacer su oficio, Dios prefiere que el tabernáculo sea destruido y después traer a sacerdotes que sean obedientes y empezar de nuevo. Ha ocurrido muchas veces en la Biblia. La transferencia a Sadoc. Dios transfirió la función de sacerdocio a Sadoc, también que era descendiente de Aarón, confirmando que el don permanece dentro del linaje de Aarón. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Dónde está ese don? Busca la palabra don, por favor, o gift, en el número 18. Vamos a ir allá. Números capítulo 18. Aprecio mucho el tiempo que me están dando. Esto es sumamente importante. Porque desafortunadamente hoy día pues hay muchas diferencias y argumentos y yo lo que quiero es presentar la información. ¿Ok? Para poder educarnos, poder levantar, que las personas puedan decir, wow, no sabía esa información. Tampoco hacía esto. Si nuestro instinto a veces es, por eso necesito a mi esposa, porque el instinto y nuestro celo a veces quiere tomar el control, pero tenemos que aprender a presentar la información porque cuando se termine todo es el Espíritu del Todopoderoso que nos guía a la verdad, ¿verdad que sí? El Espíritu del Todopoderoso fue de guiarnos cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Eso no es Espíritu de Dios. Pero ¿cómo usted lo puede discernir si nunca le enseñaron cuál es la voluntad? Por ejemplo, si le pregunto a la audiencia que está en el internet, ¿cuántos de ustedes que están escuchando nunca habían considerado la palabra Jukatolam, un decreto para siempre? En Números capítulo 18, ¿qué versículo es? ¿El qué? Dice, yo mismo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los israelitas, son un regalo para ustedes. Dios le dio un regalo a los hijos de Aarón, los levitas, con un propósito, dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero también hay otro. Las ofrendas son un don. ¿Alguien que me ayude a buscarlo? Creo que es el versículo 19. ¿Sí? Ahí está. Dice, y su carne será para ti, así como el pecho de la ofrenda mecida, la pierna de derecha son tuyas. Todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrecen al Señor, las he dado a ti. Está hablando de los hijos de Aarón. Y a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente. ¿Sí? Delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. ¿Me siguen? Entonces, hay una desconexión aquí. ¿Por qué tanto énfasis en descartar lo que Dios establece como algo legal? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Qué dice el Talmud? Voy a citar a los judíos, Dios mío. ¿Sabes? Cuando la gente ve el Talmud, se alan los pelos y empiezan, ¡no! Porque ahora Israel no es Israel. Ahora los judíos no son judíos. Y esto es lo más preocupante de este movimiento. Se metió el antisemitismo dentro de este movimiento. Salimos de la teología del reemplazo del cristianismo para traer lo peor con el conocimiento de la Torá. Cuando ninguna persona en este lado del mundo está peleando para defender la tierra, para defender lo que es la gente. Y en Israel es un gobierno secular, yo lo entiendo, es democrático, sí, pero ¿qué hacen? Ellos, el Shabbat es nacional, ¿sí? Están peleando en contra de Irán, defendiendo la tierra que pertenece a Dios. Están defendiendo al pueblo que pertenece a Dios, aunque no todos son fieles. Pero ¿cuándo Israel ha sido fiel en su vida? ¿Y cuándo el gobierno de Israel ni en la teocracia eran fieles al Eterno completamente?
Eso es lo más preocupante, no solamente que estamos descartando las cosas santas, pero ahora el pueblo de Dios no es pueblo de Dios y ahora se ha metido un antisemitismo dentro de nuestros rangos. Si usted no defiende a Israel, no defiende la tierra, no defiende al pueblo y es parte del camino, busque otro camino. Porque ya eso es un problema, la Biblia no se alinea con eso. Yo no tengo que estar de acuerdo con un gobierno secular para reconocer que están defendiendo la tierra que Dios le dio. Levítico 25 lo dice. La tierra es de Israel, del pueblo. ¿Ok? Pero la conversación. El Talmud habla acerca del don no pierde ni se suspende. El don no se pierde, se suspende. La tradición rabínica distingue claramente entre la pérdida del don y la suspensión de la función. Esta distinción es fundamental para comprender la teología. Dice, un sacerdote que sirve estando impuro, su servicio es inválido. Quiere decir, si él es impuro, el servicio es inválido, pero su oficio no. Lo que él hizo es inválido, es pigul, no se puede hacer. Pero su oficio no fue descartado. Ahora, porque está impuro. Entonces, dice, el Cohen es pasul. Sacerdote ritualmente, eso lo quería decir, pasul. El Cohen es pasul, sacerdote ritualmente inválido para el servicio activo por impureza o transgresión. Miserá, Aarón, dice, sigue siendo, la semilla de Aarón sigue siendo de la simiente de Aarón. El don persiste aunque la función esté suspendida. Ellos son hijos de Aarón. Lo único que no hay un templo. El honor es hacer la oración arónica, tener la primera lectura. Y eso porque recuerda que ellos se supone que enseñan la Torah. Por eso tienen la primera lectura. Ellos son los que tienen que dar la oración arónica. Entonces, si el sacerdocio arónico ya fue abolido, ¿puedes leer Números capítulo 6, versículo 24 a 26, por favor? No puedo ver a ninguna persona de raíces hebreas diciendo la oración arónica. Sí dice que el sistema levítico ya y los hijos de Aarón fueron abolidos. No lo diga. Porque la Biblia dice... Habla a Aarón y a sus hijos. ¿A quién? Y diles, a Aarón y a sus hijos. Fue Aarón. Ok. Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y quién lo va a poner? ¿Los hijos de quién? Quiere decir que si tú predicas y se enseña que los hijos de Aarón ya no están vigentes, de que el sistema arónico fue completamente abolido, no puedes decir la oración arónica más. Inventa una nueva. Esto es legal. You can have one or the other. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia legalmente, tu vida cambia. Cuando empiezas a estudiar el libro de Levítico y entenderlo, no te van a mentir porque es bien concreto. Nunca lo había pensado desde el punto de vista de la oración arónica, se me ocurrió ahora mismo. El sistema levítico ya terminó. Ok. Llevaré jejado, páralo. Si empieza con el llevaré jejado, páralo. Eso es hipocresía, decir que el sistema arónico ya pasó y después decir la oración arónica. Porque Dios lo designó específicamente a los hijos de Aarón. Si ellos no están vigentes, entonces no pueden decir a nadie. Can't have it both ways. That's not how it works. Ni un amén, gloria a Dios, aleluya, ok. Es la reality. ¿Puede entonces el Todopoderoso romper su juramento? Vamos a ver, aquí sí que entra algo bien serio. La pregunta más profunda de este estudio es, si Adonai juró el sacerdocio eterno, ¿puede retractarse? Las escrituras responden con una voz unánime. Números capítulo 25, versículo 13 dice que es un pacto de sangre. ¿Qué puede leer el verso, por favor? 25, 13. Vamos a buscar el verso. Número 25, 13. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Eso fue cuando Pinjas
tomó control de lo que estaba ocurriendo en el campamento. Este versículo sí que es importante. Vamos a Jeremías 37, versículo 17 en adelante. Jeremías. La educación elimina la manipulación y la evidencia. Capítulo 17, ¿no? 33, perdón. 33, versículo 17 en adelante. Vamos a leer. Ponga atención a lo que está ocurriendo. Esta es la promesa de la restauración, recuerda. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo de principio. Comienzo. Entonces vino la palabra de Adonai a Jeremías por segunda vez diciendo, mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia, así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré las cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Pero si así dice Adonai, Dios de Israel, acerca a las casas de tu ciudad, a las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes de Judá, las cuales han sido derribadas para hacer defensas contra los terraplenes de asalto y contra la espada. Mientras ellos vienen a pelear con los caldeos que llenarán la ciudad con los cadáveres de los hombres que hería en mi ira y en mi furor, pues yo había escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como era en el principio. Wow. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas sus iniquidades que pecaron contra mí y con los que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán a causa de todo el bien y toda la paz que yo le doy. Así dice el Señor, en este lugar de las cuales ustedes dicen es una desolación, sin hombres, sin animales, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas sin hombres, sin habitantes, sin animales, y se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo he visto eso en el hotel. Eso literalmente lo he visto. Y de los que traen ofrenda de acción de gracia a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Así dice Adonai de los ejércitos, en este lugar desolado, sin hombres, sin animales, en todas sus ciudades, habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de las llanuras, de las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, a los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo las manos del que las cuenta, declara el Señor. Si puede leer, por favor. Vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Se acerca el Mesías, por cierto. Siga. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada. El Señor es nuestra justicia. Los académicos saben que esto es una mira a la era mesiánica. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 7, me permite leer. Dice el Señor, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará quien en mi presencia ofrezca holocausto, que me ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Vino palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo de que el día y la noche no viniera a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendrá hijo para reinar sobre su trono
con los sacerdotes levitas, mis ministros. Como no se puede contar del cielo el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Vino palabra de Adonai a Jeremías. ¿No has observado lo que dice este pueblo? Las dos familias que el Señor escogió, Él las ha desechado. Desprecian a mi pueblo. Ya no son una nación ante sus ojos. Así dice el Señor. Si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche, y si no hubiera establecido las leyes del cielo y la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia. ¿Qué dice Dios? ¿No dice Dios que nadie puede romper ese pacto? Entonces, ¿por qué se está enseñando que se puede romper? Ya no respetamos lo que Dios dice. No me cites Jeremías 31, 32, 31 versículo 32, 31 al 33, y después usas y no citas Jeremías 33 en referencia a lo que dice él. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguieron en esto? El que hizo el convenio fue Dios. Y Dios mismo dice, es que el cielo y la tierra. Ahora llegó el momento que ahora no es solamente algo en contra de Israel, o en contra de los levitas, o en contra de los sacerdotes. No. Ahora es directamente en contra de lo que Dios pacta. Hizo un pacto. Dios dijo, si el cielo y la tierra, vamos a leer de nuevo. ¿Qué versículo era? Ayúdenme. No me ayuden. El 20 es. Así dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que aquel día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se pudiera romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas. Dios dice que si pudiera romper mi pacto con el día y la noche. Obviamente alguien lo rompió. Dale el micro, por favor. Luego Yeshua ratifica esas palabras en Mateo 5:17. Sí. Así es. Seguimos. Salmo 110:4. Y aquí es donde viene el conflicto del libro de Hebreos. Juró Adonai, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un orden. Yeshua vino del orden de Melquisedec. Melquisedec ahí no es una persona. ¿Ok? Significa rey de paz. Melquisedec, rey justo, perdón. No es un linaje, no es una genealogía. Es un orden. Entonces, mira qué interesante. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, juró Adonai. Entonces, vamos a analizar ese texto. La frase no se arrepentirá. ¿Ok? Es lenguaje técnico de irrevocabilidad en el derecho del antiguo cercano oriente. Cuando un rey o Dios juraba con esta fórmula, como dice Salmo 110:4, ¿okay? El decreto era permanente. El autor de Hebreos cita este versículo precisamente para demostrar la permanencia del sacerdocio de Yeshua. Pero una pregunta: ¿dónde es la jurisdicción del sacerdocio de Yeshua? ¿La tierra o el cielo? Ayúdenme, ¿la tierra o el cielo? Vamos a validar eso. Vamos al libro de Hebreos. Aquí estamos hablando de jurisdicción. ¿Puede un hijo de Aarón oficiar en el cielo? Perfecto. ¿Había una ofrenda para el pecado de rebelión en la Biblia? En la Biblia no había una ofrenda en el templo individual para pesha, transgresión, rebelión premeditada. ¿Había una ofrenda en el templo de la tierra que eliminaba la muerte? No, el tabernáculo y el templo funcionaba como un lugar donde se profanaba con las impurezas causadas por los pecados del pueblo. El día de expiación era cuando el tabernáculo era purge, era limpiado.
era purificado con la sangre del macho cabrío para el Señor, y el macho cabrío para Azazel, ahí era cargaba la iniquidad, el pecado y la transgresión del pueblo hacia el desierto. ¿Ok? Pero el templo no estaba diseñado para eliminar la muerte. Esa es la función de Yeshua como sumo sacerdote. Él fue el tabernáculo celestial, no con sangre de animales de la tierra, porque la sangre representa vida, pero la sangre del sistema de Levítico no tenía la capacidad o la fuerza legal para eliminar la mortandad. Tenía la fuerza para restaurar la relación, para causar una limpieza del tabernáculo y el altar que estaba impuro, pero no podía remover la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, por favor. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Podía el templo entonces destruir la muerte? No, el sacerdocio podía mediar lo que era para eliminar la muerte o para limpiar el espacio sagrado de la contaminación y las impurezas del pueblo. Perfecto. La función de Yeshua como sumo sacerdote no podía llevarse a cabo en la tierra, porque si él hace esa función en la tierra, entonces queda descualificado porque se convierte en una ofrenda humana, la cual la Torah no acepta. La sangre de Yeshua representa vida, así como la sangre como Dios lo estableció desde el principio. Cuando decimos la sangre del Mesías, representa vida. Cuando lo lleva al tabernáculo celestial, con la única función de poder hacer expiación para eliminar la muerte, Dios acepta la sangre de Yeshua como vida por vida, como un tipo de rescate. Algo que el templo terrenal no podía hacer. ¿Cómo lo sé? Pregúntame, ¿cómo lo sabe, Rico? Vamos al capítulo 9. El capítulo 9 te lo dice. Si ponemos atención te lo dice. Vamos a ir directamente al versículo 3. Vamos a ver del 11 en adelante. Lector, siga. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Perdón. Siga. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla. Ya va. Ahí lo dice. Ese versículo te explica exactamente la función de Yeshua. Mira el contraste que hace. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre. ¿Para qué se utilizaba la ceniza de la vaca roja? ¿Contaminación de qué? De muertos. ¿Ve? El contexto de la función de Yeshua como sumo sacerdote es intermediar con una función solamente, de que él pudiera presentarse como mediador, para que su sangre pudiera ser vida por vida, para eliminar lo único que el templo no podía hacer, eliminar la muerte. Y ahí lo dice en un contraste. Vamos a seguir. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros de la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre. Mira el contraste. ¿Cuánto más la sangre del Mesías? Por quien el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció, por quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Pues ¿cómo puede ser el mismo el Padre si se está presentando él mismo sin mancha a Dios? Otra conversación. Purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Servir al Dios vivo. Ok, versículo 15 es clave. Por eso el Mesías es el mediador. Un sumo sacerdote es el mediador. Es imposible que... no puedo. El mediador de un nuevo pacto. A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. ¿Ok? ¿Me siguieron? La función es clara si estudiamos el templo. No es claro si no estudiamos el templo el día de expiación o entendemos el servicio de Yom HaKippurim en el día de expiación.
¿Ok? Y por eso hay tanto conflicto con el libro de Hebreos. ¿Sabían ustedes la palabra parabasis en transgresiones? ¿Sabían ustedes lo que representa la palabra redención en griego? Como un pago, un intercambio por un esclavo. Alguien que busque Romanos capítulo, creo, 5, que habla acerca de la razón por la cual Yeshua murió. 1 Corintios, Daniel o la pastora, pastora busca 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, por favor. Y Daniel busca Romanos capítulo 5, a ver si lo encontramos rapidito. Cuando habla acerca del primer Adán y el último Adán. 1 Corintios 15, 20. Sí. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Quiere decir que la función del Mesías fue para restaurar a la humanidad de nuevo al espacio sagrado, porque Adán pecó y no había una solución para la muerte. Había una consagración, purificación para poder mantener el pacto intacto con Dios a través del sistema levítico, pero no había una solución para la muerte. Ese es el punto de la muerte y resurrección de Yeshua y es su función como el sumo sacerdote. ¿Ok? ¿Lo tiene? Ok, vamos a leer. ¿Qué versículo? ¿El qué? Del 12 en adelante. Sí, pero dame un segundo. Voy a leer el capítulo 3, versículo 23 en adelante. Mira el vocabulario del día de expiación. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada conforme por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Yeshua el Mesías, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. ¿Cuál es la palabra redención? En el griego debiera ser apolitrosis o, sí, apolitrosis, redención, ¿ok? Que es como un intercambio, redeem, deliverance, un release, una liberación ¿de qué? De la muerte. Ok, si seguimos leyendo el libro de Romanos capítulo 5, lo vamos a ver, pero mira qué interesante. Mira lo que dice aquí. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, apolitrosis. Alguien pagó un rescate por ti, ok, de intercambio. La muerte por la vida, el exilio al jardín. Y dice, la redención que es en Yeshua el Mesías, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Ese vocabulario de Yom Kippur. Ese es un vocabulario de Yom HaKippurim. Que si tú buscas esta palabra en griego, lo vas a ver. ¿Ok? Hilastirión, el lugar de propiciación, la silla del pacto, mercy seat. Está hablando del día de expiación. Quiere decir que si tú continúas leyendo hasta el capítulo 5, tienes que pensar en el contexto del día de expiación, la justicia de Dios. Dios te da una gracia. No mereces la vida, pero la extiende a todo el mundo. Una invitación global. Lee el capítulo 5 en adelante, por favor. 5 del 12 en adelante. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no es imputado cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. Todo es un propósito. Tiene que ver con la muerte, ¿no? Sigue leyendo. ¿Qué versículo estás? 15. Oh, wow. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. Ya va. La palabra transgresión, quiero estar seguro de lo que es. Dame un segundo. Ok, paractosma, que es un tipo de transgresión. Una ofensa, un pecado en contra de Dios. Sigue. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. ¿Quién es ese uno? Adán, perfecto. Por eso Yeshua se llama el último Adán. La función del Mesías no fue para cumplir todo el servicio del templo en la tierra, porque lo que estaba haciendo el Mesías era liberación de la humanidad en contra de la muerte. Algo que el templo no podía suplir. Ok, sigue leyendo. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Mesías Yeshua, abundaron para los muchos. Ok, déjame terminar aquí. Tampoco sucede con el don
como con los que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. ¿Cuál es la condenación? Pero la dádiva surgió, la dádiva no es un don. Ok, surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Quiere decir que la salvación es completamente una gracia de Dios que no merecemos. Does it make sense? We're trying to do our best to teach fundamentals. That's it. We just want to educate people. Queremos educar lo mejor que podamos. Si yo estoy equivocado en algo, lo cambio. Créeme, lo menos que yo quiero hacer es transgredir las cosas santas. Lo menos que yo quiero hacer es cambiar. Yo hice eso una vez y no estaba bien. Me tuve que arrepentir. Por eso le dedico el tiempo y hago lo posible para ser responsable. Y tengo personas que me ayudan a poder validar información. Porque le tengo literalmente tengo miedo. Mi temor es hacer caer en vergüenza al Dios de Israel y a su hijo Yeshua que dio su vida por mí. ¿Ok? Estaba leyendo el versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Entonces, si ya los hijos de Aarón reciben el don y ahora pues es abolido, pues ¿cuándo van a eliminar la salvación también? Es un don, va a eliminarse también. Porque ahora la gente determina, no, ese va para el infierno. ¿Te vas para el infierno? ¿Te vas para el infierno? ¿Te vas para el infierno? Hay mucha gente que predica así. Impío. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. Eso usted no lo determina. Eso es solamente la jurisdicción de Dios. Él es el único que determina dónde usted va. Yo me crié así en la iglesia donde yo estaba, ¿viste? Yo oigo ese mensaje y me voy corriendo. Hubo el pastor una semana, estaba en fuego pentecostal el pastor. Wow, ese señor, el mensaje que dio ese domingo, pastor, está encendido el pastor. Llegó el lunes de oración, el mismo mensaje. Llegó el martes de damas, el mismo mensaje. El jueves de jóvenes, el mismo mensaje. El sábado de adultos, el mismo mensaje. El domingo en la mañana se tomó casi una hora enojado con la gente con el mismo mensaje. Y el domingo en la noche volvió con lo mismo. Ya yo estaba hasta aquí, porque yo iba todos los días, si no era un pecador impío. Y cuando yo me doy cuenta que él empieza a decir, los impíos se van para el infierno, y yo digo, pero eso lo predicó el domingo pasado. Y a mí se me ocurre, yo me sentaba frente así, y yo se me ocurre mirarla, buscando visitas nuevas. ¿Quién es el impío? ¿Quién es el que se va para el infierno? Y me di cuenta que no había nadie nuevo. No habían visitas. Y yo dije, yo tenía 16 años y yo caí en cuenta, yo dije, me está llamando impío y me está mandando para el infierno. Porque tenía un celo, estaba enojado con dos personas y se desquitó con todo el mundo. Aleluya, vamos a seguir. Que me salí del tema. Salimos, ¿están conmigo hasta el momento, no? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, Dios le dio un don a los hijos de Aarón. Ratificado con sal, por cierto. Regresa al número 18, por favor. Dice, hay un convenio de sal. Busca covenant, so covenant. El reinado, yo lo tengo aquí, pero lo voy a poner ahorita. Shaul, Pablo afirma en principio, en el contexto específico del pueblo de Israel. El término griego, ametameleta, irrevocables, es equivalente exacto al hebreo que dice lo yinahash de los Salmos 114, 110:4, cuando hablo acerca de Melquisedec que juró y no se arrepentirá, ¿ok? Quiere decir que el orden de Melquisedec no es un linaje, no puede ser un linaje, es un orden y solamente tiene una jurisdicción en el cielo, porque en el cielo los levitas no tienen jurisdicción, no pueden ellos hacer nada en el cielo, no hay nadie que pueda ir allá. ¿Me siguen? ¿Está claro? Ok. Contexto de Israel. Pablo habla específicamente de los dones dados a Israel, incluyendo el sacerdocio, la Torah y las promesas. Habló acerca de eso, ¿no? Principio universal. El principio se aplica también al sacerdocio dado a Aarón. Ya que Adonai da con juramento, no lo retira.
Y hace eco al antiguo cercano oriente. Cuando este principio refleja el derecho del antiguo cercano oriente, los dones reales jurados son irrevocables. Entonces, mira qué interesante. Los dones reales irrevocables sellados por pacto en el antiguo cercano oriente, un don real, especialmente ratificado con, ¿dónde estoy? Con juramento y rituales específicos, era considerado irrevocable. Este principio subyace en la comprensión de los pactos divinos. El sacerdocio, por ejemplo, instituido con sangre de sacrificio, Éxodo 29, y confirmado con un pacto de sal, número 18-19. ¿Lo puedes leer, por favor? 18-19. Todas las ofrendas de lo que es santo que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Entonces quiere decir que si los hijos de Aarón ya no están vigentes y no hay templo, entonces una persona que dice que los hijos de Aarón no están vigentes no puede agarrar ningún tipo de diezmo, porque Dios se los dio como un don a los hijos de Aarón. No puede agarrar tampoco lo de Melquisedec, porque aquello no era un pacto entre Abraham y Melquisedec. No era un pacto con la nación. Tú no ves a Melquisedec haciendo un ritual, haciendo ofrenda en ningún lado. Eso era un pacto con Abraham. No era con la nación de Israel. ¿Perdón? Sí, los diezmos a los levitas, pero los levitas le daban un diezmo a los hijos de Aarón. Todo estaba conectado. ¿Me sigue? La realeza tenía el pacto davídico. Según Samuel 7, establece un linaje real perpetuo, ratificado implícitamente por juramento divino y explícitamente llamado el pacto de sal para el reino de David. Segunda Crónicas 13:5, por favor. Segunda Crónicas 13:5. Me quedan 10 minutos. Tomé un poco más de tiempo, empezamos temprano, pero este tema es importante para la audiencia, poder tener el balance de información de dos lados. ¿Ok? Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Adonai, Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Pero nadie lo puede romper. Lo que representaba sal en el antiguo cercano oriente. El derecho del antiguo cercano oriente, dos dones reales irrevocables. Para comprender mejor plenamente la teología bíblica del sacerdocio eterno, es esencial examinar el contexto jurídico del mundo antiguo. ¿Okay? Los tratados hititas, los archivos de Mari y los tratados asirios, ¿qué hablaban de ello? El código de Hammurabi. Vamos a establecer precedentes legales del antiguo cercano oriente cerca del tiempo cuando la Torah se daba, para establecer la legalidad de lo que vamos a hablar. ¿Okay? Usted no me dé su opinión si no tiene validez bíblica legal, que esa es la forma que se puede presentar un caso, ¿no? Entonces, el código Hammurabi, ley 36 al 39, el don real y sus límites. ¿Okay? El principio jurídico babilónico dice: el código de Hammurabi establece que el rey puede otorgar tierras, oficios o prerrogativas y solo puede revocarlas por traición. Eso es a Hammurabi. Ahora, interesante, que el mundo antiguo, un rey podía dar un decreto y basado en la lealtad podía revocar a ese rey. El rey de Israel es al revés. Él podía quitarlo por desobediencia, el oficio, pararlo. El templo destruido, no pueden oficiar. Pero no quitaba el oficio de ellos. Ese es el contraste, la diferencia entre cómo Dios lo maneja, que es justo y guarda su palabra y juramento, versus un rey. Dice: el campo, el huerto y la casa de un soldado, pescador o tributario no pueden ser vendidos. Cuando el rey le da un regalo a esas personas por lealtad, yo no puedo quitarle el regalo. Si yo te doy un regalo por lealtad, ella, mi hermana, no puede quitar ese regalo a usted, porque el momento que te quita el regalo a ti es una afrenta al que te dio el regalo, que soy yo. Por eso, aunque el pueblo de Israel sea secular y no haga todo perfecto en Israel, el hecho de que están defendiendo al pueblo y la tierra de los enemigos, por ende están respetando y están levantando el honor de Dios, que hizo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob por dos cosas: la herencia y la descendencia. Si entonces el pueblo de Israel, aunque sea secular, defiende a Israel, la descendencia, porque hay un remanente que son judíos, ¿no? Hay 2 millones que son árabes.
Los demás son israelitas y judíos. Si se defiende al pueblo y la tierra, están honrando el juramento que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ese fue un juramento unilateral. Quiere decir que Dios toma responsabilidad por los dos lados. Por eso fue que Dios en Génesis 15 caminó por las piezas, él solito. Abraham estaba durmiendo. Si estudiamos el Antiguo Cercano Oriente, entendemos la seriedad y entendemos el compromiso que hizo Dios. Busca el versículo en Jeremías donde Dios dice, porque he levantado mi mano en juramento. Esto es importante defender las cosas santas. Si hacemos algo en nuestra vida, defendamos las cosas santas. Así no estemos de acuerdo en todo, defendamos las cosas que Dios establece con Kadosh. Aunque el mundo no lo quiera, lo odie, lo persiga, usted defienda lo que Dios considera Kadosh. No importa lo que el mundo diga, levante la bandera y ponga el nombre del Eterno cuando Él dice, yo he jurado y no cambiaré, esto es santo, usted no se vaya en contra de ello. Yo prefiero vivir solamente con mi familia, aunque el mundo no me quiera, pero serle fiel a Dios en las cosas santas. Eso es algo que mi corazón, es lo único que quiero. No caer en vergüenza y poder tener el honor de defender las cosas santas de Dios. El hecho de que estamos desarrollándonos y creciendo no nos da el derecho de cambiar lo santo de Dios. Tenemos que tener algún tipo de línea roja que no vamos a cruzar. Sí tenemos diferentes opiniones. Sí tenemos diferentes ideas acerca de algunas cosas. Sí hay diferentes niveles de observancia. Diferentes niveles de entendimiento. Entiendo. Pero cuando Dios dice, esto es santo, esa debe ser la línea roja de todos nosotros. El que la cruce y nadie dice nada, llevamos la culpa como nación. Todos vamos a pagar. Por eso hay que decir algo. ¿Pueden leer el verso que le dije, por favor? Ezequiel 25 dice, y diles, así ha dicho Adonai el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Adonai vuestro Elohim. Juramento. Nadie lo puede cambiar. Si usted cambia al pueblo, llamaste a Dios mentiroso. Eso es blasfemia. Hay otro en Jeremías también. ¿Lo puede leer, por favor? Micrófono. Ven para acá, Rafi. Rapidito, va, que I'm running out of time. Ya se me acabó el tiempo. Estoy llegando. Hebreos 6:13, ¿qué dice? ¿Lo puede leer, por favor? Hebreos 6:13. No, Rafi. Sí, todavía buscando el otro. Sigue, tranquilo. Vamos a Hebreos 6:13. Lector. Porque cuando Adonai hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Ok? Cuando lo consiga me deja saber. Es importante entender esta cosa. En el libro de Esther 8:8 dice lo mismo. El edicto real sellado es irrevocable, porque un edicto escrito en nombre del rey sellado con su anillo no puede ser revocado. La Torah usa el mismo lenguaje jurídico del Antiguo Cercano Oriente. Establecer la irrevocabilidad. El Ugarit, oficios rituales por linaje. El sistema sacerdotal ugarítico. En Ugarit, los oficios rituales, sacerdotes, portadores de incienso, cantores, eran transmitidos por linaje y solo revocados por lealtad al Dios y al rey. ¿Ok? En caso de Israel, Dios no revocaba el don, pero removía el templo. Si no hay templo, no hay oficio. Eso fue lo que ocurrió todo el tiempo. En el tabernáculo, en el desierto, movió y se fue fuera. La presencia se movía. El templo del tabernáculo fue destruido en la tierra. El primer templo fue destruido por la desobediencia y la rebelión. El segundo templo también. Si se llaman el templo, como todo el mundo dice, y estamos cambiando las cosas santas, ¿tú no crees que el Eterno también va a destruir ese templo?
Jacob Milgrom, el sacerdocio, Jacob Milgrom es el estándar del libro Levítico en el mundo académico. ¿Okay? El sacerdocio como pacto legal eterno. El sacerdocio arónida no es meramente hereditario, es convenantal, tiene convenio y eterno. Números 25:13. Una vez otorgado, Dios no lo revoca, aun si los individuos fallan. ¿Ok? Dice Jacob Milgrom. ¿Quieres aprender el libro Levítico? Tienes que estudiar Jacob Milgrom #1, Wenham, Hartley. ¿Ok? ¿Cuál era el otro? Tagai. Gain. ¿Qué más? Frank Gorman, Jacobi, Mary Douglas. Entonces dice, Jacob Milgrom también dice, el pacto de sacerdocio perpetuo es paralelo al pacto davídico. No puede ser anulado por el fracaso humano, solo suspendido en la práctica. Y eso siempre fue lo que pasó. El pacto legal eterno, el sacerdocio de Aarón es que una olam, no depende del mérito humano, es dado de Dios. Fidelidad depende de la fidelidad de Dios al pacto, no de la perfección del sacerdote. Función versus don. La unción puede ser interrumpida, la función puede ser interrumpida, pero el don no puede ser eliminado. Termino ya mismo, ¿da? Hasta las 7. ¿Ok? Roy Gain, don divino. Roy Gain, por cierto, estudiante de Jacob Milgrom y mi recurso número 1 que podemos hablar de vez en cuando y él me ayuda. ¿Ok? Citas académicas de claves. La concesión por parte de Dios del sacerdocio a la línea de Aarón implica un juramento y un pacto divinos. El sacerdocio es santo, consagrado e irrevocable. Roy Gain también dice en su libro Cult and Character, página 146, se lo recomiendo, un buen libro. La ausencia del santuario no niega el llamamiento, solo suspende el sistema ritual, no el estatus sagrado del sacerdocio. El resumen de Gain, y yo le he preguntado esto personalmente, por cierto, por teléfono. Santificó y juró al sacerdote arónico. Sí, su santidad no depende del ejercicio ritual continuo. Su estatus se conserva aunque no haya altar físico. Su estatus, por eso el judío le da el honor de tener la primera lectura y tener la oración arónica. Y la ausencia del santuario suspende el sistema ritual, no el estatus sagrado. Puede estar ritualmente impuros, pero su honor no va a cambiar como hijo de Aarón. Frank Gorman, espectacular ese libro. Yo he sacado como 6 estudios de ese libro. Una de las autoridades de lo que es el término de ritual purity, ideology of ritual, ideología del ritual. Ese libro es espectacular. Y estudiante también de Milgrom. ¿Okay? Dice Gorman, dice el sacerdocio está integrado en el orden cósmico simbólico de la santidad. Mantiene su significado más allá de los límites espaciotemporales del templo. ¿Okay? Orden cósmico más allá del templo. El orden cósmico, el sacerdocio es parte del orden sagrado del cosmos, no solo el sistema político. En otras palabras, que nadie puede revocarlo. David P. Wright. Really good book. Son todos buenos. Que el sacerdocio es central en la fuente sacerdotal con estatus legal integrado en la legislación divina. El aspecto eterno, olam, es una afirmación teológica de permanencia. Olam en el antiguo cercano oriente, para siempre, ¿no? En los tratados hititas y babilónicos, el equivalente de olam en los decretos reales significaba perpetuo, transgeneracional, protegido por maldición, contra quien lo quebrante. Lo único que cambiaría de un decreto de un rey es cuando el rey muere. Si yo hago un decreto para siempre, pero yo muero en 40 años, cuando yo muera en 40 años, entonces el decreto, una persona dijo amén, ya yo sé quién me quiere aquí. Ok, aleluya. Entonces, se me olvidó que iba a decir. I got all excited. Somebody agreed with me that I'll last for 40 more years. Ok. Entonces el decreto queda anulado. Al menos que venga alguien, mis hijos, que mantengan eso. Entonces, si decimos que los hijos de Aarón fue anulado, que se acabó, que ya no existen, que no sirve. ¿Verdad? Que dicen que Dios murió en la cruz.
Entonces no puede cambiar. Es un decreto de Dios. Decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar la evidencia. Amén. Que busco más acá, dame un segundo. Te leí un poquito acerca de lo que... Vamos a leer literatura rabínica y el rollo del templo del Qumran. La literatura rabínica y el texto de Qumran confirma que el sacerdocio arónico sigue siendo válido incluso sin un templo activo. En el Mishnah Midot 1.1 dice, aún sin templo se especifican medidas y protocolos detallados para el futuro. El sacerdocio se anticipa como funcional en la restauración. Tosefta, Menachot. Los Kohanim, los sacerdotes, pueden estar impuros y ser ritualmente inválidos, pero no pierden el derecho hereditario al servicio. El don permanece en el linaje. El rollo del templo del Qumran dice, plantea un sacerdocio eterno bajo un templo escatológico futuro, confirmando que la comunidad del Qumran esperaba la restauración del sacerdocio arónico. Exacto, eso mismo. El Nuevo Testamento y su validez. Lucas capítulo 1, versículos 8 y 9, ¿qué dice? Aconteció que ejerciendo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, el orden de Abía, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de los hijos de Aarón? Hebreos capítulo 8 y 9 establecido. Por Hebreos reconoce el sacerdocio levítico como establecido por Dios. No dice que fue revocado por Dios, sino que fue envejecido por causa del pecado y porque el templo iba a ser destruido también. Entonces, ¿cuál es el proceso? Decreto divino, ratificación con sangre, que lo leímos hace 2 semanas. Hace 2 semanas estábamos leyendo el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Levítico. No entiendo por qué la gente no agarró el memo. Los hijos de Aarón fueron santificados, fueron ungidos, fueron todas esas cosas. Y antes de eso, el libro de Éxodo 29, 28 clásicamente habla acerca de eso también. Decreto divino, ratificación con sangre, pacto eterno, Jucat Olam y restauración escatológica. Amén. Entonces vamos a terminar aquí con lo que es la comparación, una tabla comparativa entre la Biblia y el Antiguo Cercano Oriente. El tema es origen del oficio. En la Biblia es un decreto divino, estatuto para siempre. Éxodo 29:9. ¿Puedo buscar ese verso, por favor? Éxodo 29:9. En el Antiguo Cercano Oriente, decreto del rey o Dios, título, tierra, cargo sagrado. ¿Okay? Ratificación legal. Oigan esto. En la Biblia es sangre. Perdón. Ahí, con sangre del pacto, Levítico 8 y 9. En el Antiguo Cercano Oriente era juramento real o divino y a veces sellado con ritual. ¿Lo tiene, por favor? 29:9. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ok, entonces... En Israel, la naturaleza del don que se le daba era un convenio de sacerdocio para siempre. En el Antiguo Cercano Oriente era un don real y irrevocable también. Duración esperada. Olam, Jucat Olam, es perpetuo o transgeneracional. No podían hacer su oficio si el templo no estaba, pero el oficio se mantenía si el templo regresaba. En el Antiguo Cercano Oriente era perpetuo, salvo traición explícita o si el rey muere. Condiciones para suspensión: profanación, idolatría, impureza. Ejemplo, Elí. En el Antiguo Cercano Oriente es de lealtad al rey, traición, impureza ritual. ¿Ves? En el templo podía tener impureza ritual, pero Dios no soportaba idolatría por un sacerdote. Eso es muy diferente. La persona moría, llevaba la culpa. Revocación total, posible, no. Adonai no rompe su juramento. Jeremías 33, versículos 17-22. En el Antiguo Cercano Oriente generalmente no, excepto por traición grave. Transmisión hereditaria a los hijos en la Biblia sí, por linaje masculino, Aarón, no por la mamá, por el hijo, por el papá. ¿Ok? Y en el Antiguo Cercano Oriente sí, por sangre o adopción oficial. Entonces, sabemos
que nosotros no podemos y no tenemos la autoridad de decir que Dios terminó con su sacerdocio, porque Dios lo estableció para siempre como un juramento eterno. Jucat Olam. Repitan conmigo. Jucat Olam. Eso carga una legalidad más diferente que solamente la palabra Olam. Estudien el templo, estudien el libro levítico, consideren tomar esta información, validar la información, verificar la información y traer la mejor información que usted pueda tener. Pero el momento que los hijos de Aarón estuvieron en el ritual del tabernáculo, cuando Dios los presentó a la puerta, cuando roció la sangre en las vestimentas, cuando roció la sangre en Aarón, cuando le puso el aceite a Aarón, eso es una unción con un oficio que no se puede quitar. La razón por qué Yeshua es sumo sacerdote es una y una solamente, porque no fue su jurisdicción en la tierra. Si el libro de Hebreos hubiera dicho que Yeshua vino a hacer el servicio en la tierra, yo tuviera que dejar de creer que Yeshua es el Mesías porque estuviera fuera del mandamiento. Pero como ahora el libro de Hebreos claramente establece una jurisdicción diferente, por cierto, podemos probarlo. Pues la última pregunta. Cuando Yeshua resucita, Yeshua entró al templo a decirle a todo el mundo que los hijos de Aarón ya se había sido abolido. 40 días estuvo caminando con los discípulos, ¿sí? Entró al templo una vez a decir que los sacerdotes no eran ahora aptos para el oficio. Él dijo que el sumo sacerdocio ahora era de él. ¿No lo dijo? Le dijo a los discípulos, ustedes son del orden de Melquisedec. Eso no aparece hasta el año 66 o 67 de la era común. Los únicos que sabían de Melquisedec era el Qumran 200 años antes de Yeshua, porque en la cueva 11 del rollo del Qumran hay un midrash que habla acerca de que el Mesías divino, el mensajero real divino, iba a venir como el que iba a traer las buenas nuevas, Isaías 52, versículo 8. Y después te dice en el mismo texto que iba a citar Isaías 61, que en la función de ese Mesías o de ese sacerdote del orden de Melquisedec, que iba a traer liberación de Belial, de la muerte. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Quiere decir que así había una enseñanza de Melquisedec como un sumo sacerdote, el mensajero del gran rey, que iba a traer liberación a los cautivos, iba a traer liberación a los que estaban encadenados por la muerte, pero no era para eliminar el servicio del templo, era para traer la justicia de Dios, y por eso Isaías 61 es mencionado por Yeshua en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Si quieren aprender del templo, consideren, por favor, estudiar con personas que saben del templo, que estudian del templo. Ok, hay bastantes personas que saben de eso mucho más que yo. Me dejan saber, yo los recomiendo. Pero tenemos que ser más sabios con discernimiento. Que no todo el mundo que dice ser líder está apto para enseñar en ciertas áreas. Hay áreas que yo no soy apto para enseñar. Yo no voy a enseñar hebreo porque eso no es lo que yo hago. Por eso recomiendo a Raquel y a otras personas. Yo no me voy a poner a hacer la liturgia. Me gusta, pero aquí hay personas que lo hacen mejor que yo. Hay áreas que yo no estoy apta para enseñar. Vamos a ser honestos con las cosas que nos podemos enfocar. Es como ir a buscar una operación de una pierna a un tipo que arregla narices. No tiene lógica. Cuando me hicieron la operación en la cadera, yo fui al experto que opera en las caderas. Porque yo sabía que si él es el experto en las caderas, voy a tener una buena operación. Pero si voy a una persona que no hace operación de caderas para que me haga algo que él no está equipado para hacer, no estuviera caminando como estuviera ahora. Por eso hay tanta confusión en el reino. Abrimos el oído a cualquier persona. Tenemos que tener discernimiento. Y responsables de lo que se escucha, validándolo todo para que Dios sea exaltado, glorificado, respetado, especialmente en las cosas santas. Shavuot Tov, que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde.